a pedir que si alguno tiene Biblia, por ahí Dani, que estaba moderando recién, si tiene una Biblia y me ayuda un poquito a buscar algunos textos para poder mejorar los tiempos y no demorar mucho, así redimimos bien el tiempo. Bueno, creo que con la mayoría nos conocemos y con quien no nos conocemos, mi nombre es Juan Russo, de apellido, y soy pastor aquí en Wilde, en General Las Heras, y bueno, de alguna manera estoy bastante relacionado con algunas congregaciones de zona oeste, y ando muy seguido por la zona. Les digo, sinceramente me sorprendí al profundizar un poco en este tema de las falsas doctrinas, cómo la palabra nos alerta tanto, el mismo Señor Jesús nos alerta tanto de tener cuidado con los falsos maestros, con las falsas doctrinas y con los falsos profetas. Así que creo que es un tema vital en medio de este tiempo tan particular que a todos nosotros nos toca vivir, y necesitamos ejercitarnos en el discernimiento espiritual, profundizar en la palabra. Bueno, ya vamos a ver un poquito este tema, para poder caminar centrados en la voluntad del Señor, en su persona y en su palabra. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible, introduzco el tema y después abrimos el espacio para preguntas. ¿Les parece bien? Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar, yo me puse un poco a pensar que nosotros somos la iglesia del tercer milenio ya. Así que pasaron más de 2000 años que el Señor Jesús vino a este mundo, anduvo entre nosotros, enseñó e hizo muchísimas cosas, fue a la cruz, cargó en su misma vida nuestros pecados y nuestras maldades, resucitó y ascendió a los cielos, así que pasaron más de 2000 años, somos la iglesia del tercer milenio. Y pensaba cuántas verdades se fueron aflojando y desvirtuando en más de 2000 años de historia. Si ya había problemas cuando ya estaba el Señor Jesús y en la época de los discípulos y de los apóstoles, había problema con la doctrina, había problema con falsos profetas y maestros. Imagínense cuántas verdades se fueron aflojando y desvirtuando en más de 2000 años de historia de la iglesia. Y cuánto nosotros necesitamos en este tiempo volver a la palabra de Dios, volver a centralizarnos en el Señor Jesús y reforzar nuestra vida en la verdad revelada, que es la palabra profética más segura, la Biblia. La verdad para nosotros no es simplemente la palabra, la verdad para nosotros también es una persona. Es importante recordar que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad para cada uno de nosotros no es solamente la palabra y la doctrina, sino también es un modelo a seguir, es una persona y es la persona de Cristo. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero que en un momento el verbo se hizo carne, la palabra se encarnó. Me imagino yo que había tantas interpretaciones de la palabra que un día el Señor dijo, bueno, ya no va a haber más este problema de interpretación. Ahora el verbo se hace carne y se transforma en un modelo visible para cada uno de nosotros, para que ninguno pueda interpretar como se le da la gana. Ahora no solamente tenemos la palabra, la doctrina, sino también tenemos un modelo que es Cristo, y que todos nosotros tenemos que imitar y tenemos que seguir. En su ministerio y en parte del Sermón del Monte, Jesús ya advertía a los discípulos y a aquellos que le seguían de los falsos profetas y de las falsas doctrinas. Así que en más de 2000 años de historia, como recién decíamos, imaginémonos cómo creció todo este tema de falsos profetas, falsos maestros y falsa doctrina, y creo que todos nosotros lo podemos ver y escuchar en el día de hoy
a través de las redes y a través de muchísimos medios de comunicación donde podemos escuchar. Hoy no tenemos limitación, podemos escuchar mensajes de todos los lugares, de todo tipo de pastores, así que hoy este tema está candente en cada uno de nosotros. Les decía que podemos ver y podemos oír todo lo que está dando vuelta por el mundo. También los apóstoles, les decía, escribieron a la iglesia sobre este tema tan importante, procurando advertir, cuidar y alertar a los hermanos. Les decía que me sorprendí de cuánto hablaron los apóstoles del tema. Luego vamos a usar la Biblia y vamos a buscar algunos pasajes. Necesitamos tener en cuenta también que estamos en tiempos finales. Yo no sé si comparten conmigo esto, pero yo no tengo ninguna duda de que estamos en los últimos tiempos, que se están cumpliendo señales por todos lados, que esta pandemia también es una señal de tantas otras que se cumple, pero no hay ninguna duda por el espíritu que reina en este mundo, el espíritu del anticristo que ya se mueve. Nosotros tenemos claro que estamos en los últimos tiempos. Particularmente a mí me preocupa muchísimo que muchos cristianos no puedan discernir el tiempo que estamos viviendo. Algunos parecieran que vivieran en Disneylandia, ¿no? Si bueno, esto pasa, seguimos con la vida como seguíamos antes, o bueno, ahora cuando pasa vamos a volver a hacer esto. A mí me preocupa muchísimo que no podamos discernir el tiempo espiritual que nos toca vivir, porque es responsabilidad de todo discípulo de Cristo, de todo aquel que ha decidido seguir al Señor, tiene como responsabilidad discernir los tiempos espirituales que estamos viviendo. En Mateo capítulo 16, en el versículo 3, si ustedes quieren anotarlo y después buscarlo, el Señor Jesús le dice a aquellos que estaban ahí, les dicen, ustedes pueden discernir cuando el sol se pone de una manera que va a llover, el viento viene de aquel lado, va a hacer frío, las nubes se ponen de un color. Bueno, ustedes pueden discernir el tiempo natural, pero no pueden discernir el tiempo espiritual que están viviendo. Y les dice, hipócritas, pueden discernir el tiempo natural y no pueden discernir el tiempo espiritual. Es responsabilidad de cada uno de nosotros discernir el tiempo espiritual que nos toca vivir. Y me parece que eso es vital en este tiempo para no ser engañados y para poder estar centrados en el Señor. Les decía que vamos a usar algunos pasajes bíblicos para ver la importancia que la palabra y el Señor le dan a este tema y para no ser seducidos por falsos maestros y por ende, si hay falsos maestros, hay falsa doctrina, ¿verdad? Quiero hablarles rápido de 4 principios que me parecen totalmente saludables para tener en cuenta en este tema. El primer principio que quiero compartirles es que nuestro único modelo a seguir como discípulos de Cristo es nuestro Señor Jesucristo. Ese es un tema puntual y básico. No podemos compararnos con nadie más. Nosotros somos discípulos de Cristo, nuestro único modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. No solo tenemos una doctrina que creer y obedecer, sino también tenemos un modelo a imitar y a seguir. No debo seguir ningún otro modelo. Así que no puedo compararme, ni debo compararme con nadie. Mi único modelo a seguir como discípulo es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El segundo principio que quiero compartirles es nuestro único modelo de iglesia a seguir. Digo esto porque siempre estamos, me parece, comparándonos, bueno, cómo me gustaría estar en aquella congregación, porque el pastor es tan carismático, porque qué lindo que habla, porque hay señales, porque hay mucha gente, y comparamos la congregación donde estamos con la otra congregación que me gustaría, porque es así, porque tiene esta fisonomía, y porque les digo que el segundo principio es nuestro único modelo de iglesia a seguir debe ser la que encontramos en el libro de Hechos, que es la iglesia primitiva. Amén. Así que nuestro único modelo de iglesia debe ser la iglesia
primitiva. ¿Dónde encontramos la partida de nacimiento de la iglesia primitiva? En el libro de Hechos. Ahí encontramos la partida de nacimiento, encontramos la vida y la característica de la iglesia primitiva. Les decía, estamos comparándonos siempre con otras congregaciones. La única iglesia que tenemos que desear ser iguales es a la iglesia primitiva, teniendo en cuenta que el Señor dijo que el postrer estado de el postrer estado de la iglesia va a tener mayor gloria que la primera iglesia. O sea, todavía no llegamos ni a atarle los cordones a la primera iglesia. Así que nuestro único modelo de iglesia para incorporar y para imitar tiene que ser la iglesia primitiva. ¿Amén? Me hacen un dedito así y yo me pongo contento. Tercer principio, que me parece vital esto, no transformarnos en cazadores de falsos profetas y de falsa doctrina. ¿Viste? Porque corremos el riesgo. Yo conozco mucha gente que se ha transformado en cazadores de falsos profetas y de falsas doctrinas. Entonces están todo el tiempo metidos en internet, tratando de escuchar y pescando a aquel que tiene... No, nosotros no fuimos llamados a ser cazadores de falsos profetas y de falsas doctrinas. Les decía que conozco a muchos que se dedican a esto. Nuestra responsabilidad y nuestra ocupación tiene que ser de vivir íntimamente con el Señor, conocerle, conocer la verdad e incorporarla a nuestra vida y ejercitarnos en vivir en ella. Les doy un ejemplo que a mí me pareció muy importante. Aquellos que trabajan, por ahí lo saben, aquellos que trabajan con dinero en un banco, en una financiera, y que manejan billetes, dólar o billetes de pesos, nunca le dan un billete falso para que ellos puedan estudiarlo, puedan tocarlo, no, los ejercitan dándole billetes de verdad, los originales, los familiarizan con esos billetes tanto que cuando ellos les llega un billete falso se dan cuenta que es falso solamente por tocarlos porque están familiarizados con los billetes verdaderos. O sea que nuestra responsabilidad no es andar cazando falsos profetas y falsas doctrinas por ahí, sino centrarnos en la verdad, en la persona de Cristo, en la palabra de Dios, tener una íntima relación con Él, perfeccionar nuestra vida en la verdad y andar en ella. Cuando nosotros caminamos de esa manera, cuando venga la mentira, va a ser descubierta casi al toque en nuestra vida. En Hechos capítulo 2, en el versículo 41 y 42, ahí da una característica de la iglesia primitiva y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar habla de esforzarse, de persistir, de ser constante. Yo no quiero entrar en cada detalle de esto, vamos a ir un poco rápido. Perseverar habla de esforzarse, de ser persistentes y de ser constantes. Y dice, en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, creo que la mayoría de nosotros sabemos en griego, es didaqué. Hemos aprendido todos nosotros que el querigma apela a nuestra fe y la didaqué apela a nuestra obediencia. ¿Amén? Yo digo, la didaqué apela a nuestra fe y a nuestra obediencia, porque la fe que no me lleva a obedecer es una fe enferma, es una fe incompleta y por ende no es una fe salvadora. Así que el querigma, la doctrina, que es el didaqué, apela a mi fe y apela a mi obediencia. Toda fe que no me lleva a obedecer la palabra de Dios es una fe enferma, es una fe incompleta y no es una fe salvadora. O sea que necesito de una fe manifestada en obediencia a lo que el Señor demanda de mi vida y de tu vida. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Bueno, ahí no había Nuevo Testamento, no tenían. Lo único que tenían era el Antiguo Testamento. La doctrina de los apóstoles era la doctrina que habían recibido de primera mano del Señor Jesús. De primera mano del Señor Jesús. Ellos no creían ni en fábulas,
ni en modas evangélicas, ni en mensajes motivacionales, sino en lo que ellos recibieron del mismo Señor Jesús. Esto es importantísimo, porque hoy hay muchos mensajes tan sutiles, que apelan a nuestras emociones, son tan motivadores, pero que tienen muy poca doctrina centrada en la palabra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de los apóstoles era la doctrina que recibieron de primera mano del Señor Jesús. Así que les decía, ellos no creían ni en mensajes motivacionales, ni en fábulas, ni en modas evangélicas, sino en la doctrina que habían recibido del mismo Señor Jesús y su palabra. ¿Cómo saber si caminamos en la verdad? Miren, hace mucho tiempo, muchos años atrás, en un encuentro con uno de nuestros pastores mayores, el pastor Iván Baker, no sé cuántos conocieron de él o escucharon hablar de él. Gabriel me levanta la mano, un hombre extraordinario, extraordinario. Y me acuerdo que en una charla con él le pregunté cómo saber si caminaba en la voluntad de Dios, y él me dijo dos cosas que para mí fueron vitales y me quedaron grabadas en mi corazón y en mi mente. Tenés que trazar una línea entre vos y el modelo que es Cristo. No perder de vista el modelo. El modelo no se puede perder de vista. Si pierdo de vista el modelo, perdí el rumbo. Necesito trazar una línea entre mi persona y el modelo que es Cristo. Y la otra línea la debo trazar desde mi persona al fundamento apostólico, lo que nosotros tenemos en la Biblia como el fundamento apostólico, las cartas apostólicas. Si yo tengo claro el modelo y tracé una línea y tengo claro la palabra, el fundamento apostólico, se forma un callejón. Si yo camino entre el modelo y la palabra, estoy caminando por la verdad. Obviamente que necesito la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Si no me he transformado en un religioso, necesito la vida del Espíritu también en mi vida. Estoy hablando de algunas cosas prácticas. Así, ¿cómo saber si camino en la verdad? Trazo una línea entre mi vida y el modelo, y trazo una línea entre mi vida y el fundamento apostólico. Se transforma en un callejón. Si camino por ahí, es muy probable que esté caminando en la verdad. Obviamente necesito ser lleno del Espíritu Santo, necesito ser guiado por el Espíritu Santo, necesito ser ministrado por el Espíritu Santo y necesito ministrar bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. La cuarta cosa que quería decir, principio que quiero decirle, los demonios más difíciles de ver o de discernir su trabajo no son los demonios de Umbanda, de Quimbanda, de brujería, de satanismo. Esos demonios son muy burdos, se notan a la legua, se manifiestan a la legua. Los demonios más difíciles de discernir y los que más daños hacen son los que trabajan a nivel doctrinal en nuestra vida, los que influencian nuestra mente y nuestro corazón de una manera muy sutil, van trabajando a nivel de la mente y a nivel de nuestro espíritu, con todo tipo de pensamientos y doctrinas muy finas y asolapadas que nos desenfocan de la verdad. Les voy a decir algo que es importante. Si a una verdad, Satanás le pone un poquito de mentira, tenemos una verdad que es 100% verdad, pero el diablo le pone un 5% de mentira, ya esa verdad está distorsionada, está adulterada y ya no es una verdad 100%. Y el diablo lo hace muy bien esto, agarra una verdad y le desvirtúa un poquito, entonces esa verdad ya no es 100% verdad, es una verdad adulterada y se transforma en verdaderamente una mentira. ¿Se entiende? Cuando una verdad es trastocada, estos demonios hacen muy bien este trabajo. Agarran una verdad y le ponen un poquito de mentira y ya me desvirtuaron toda una verdad y me desenfocaron. Así que estos son los demonios más difíciles de discernir, aquellos que vienen muy sutilmente a bombardear nuestra mente y nuestro corazón
con medias verdades, ¿verdad? Y que se transforman en verdaderamente en una mentira en nuestra vida. El diablo es especialista en estas cosas. En Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 15, no sé si lo tienen a mano, a mí me gustaría leer un poquito este pasaje rápidamente y después voy a citar algunos otros. En Mateo capítulo 7, en el versículo 15, es el Señor Jesús que habla en el Sermón del Monte y dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Otra versión dice: son lobos rapaces. Dice que son falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, es muy sutil todo, y que por dentro son lobos rapaces, lobos feroces, dice esta versión. Claramente dice el Señor: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Bueno, voy al versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es un falso profeta? Para tener en claro, un falso profeta es aquel que dice todo lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. ¿Amén? ¿Me hacen con el dedito así? Un falso profeta es aquel que dice todo lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. Hoy nosotros vemos auditorios llenos, redes sociales saturadas de gente, aún entre nosotros, que constantemente escuchan mensajes que tienen doctrinas extrañas. Entran sutilmente estas doctrinas mezcladas de verdades, con motivaciones carnales. Uno puede escuchar que son medias verdades, que son motivacionales, pero que tienen una mezcla de verdad con cuestiones carnales. Muchas de ellas lo único que hacen es justificar conductas personales que el Señor y la palabra condenan. Muchas de esas doctrinas las apropiamos, ¿por qué? Porque justifican conductas que el Señor y la palabra mismo condenan. Algunas cosas o frases que se dicen: vos todo lo vas a poder, vos todo lo vas a lograr, el éxito está en vos. ¿Escucharon alguna vez esto? En mensajes: el éxito está en vos, todo lo vas a poder, soñá, si soñás lo vas a alcanzar, y pedí en grande, no pidas en pequeño, porque nosotros somos hijos del Rey. Había algo que me llamó la atención. Cuando Jesús les enseña a orar a los discípulos, les dice: el pan nuestro, ¿de cuándo? De cada día, era de cada día. Escuché a alguien que dijo: no, ¿cómo vas a pedir de cada día? Pedí mucho, pedí en grande, porque nosotros somos hijos del Rey. Yo no tengo duda de que somos hijos del Rey, pero qué atrevido contradecir lo que el Señor dice. El Señor dice: el pan nuestro de cada día, es cada día, porque me tiene que llevar a depender de Dios. El maná había que salirlo a buscar, ¿cuánto? Cada día, porque eso nos enseña a que no somos suficientes, todo lo contrario, Dios es suficiente, yo soy insuficiente. Dios es creador, yo soy criatura. Así que todas estas doctrinas donde soñá, pedí en grande, vos todo lo vas a lograr, lo vas a poder, no tienen nada que ver con el modelo
y con la palabra que se nos ha sido entregada, revelada, que es la palabra de Dios. Hombres, yo no quiero, tengo una gran lista, pero algunos nombres que me daban vuelta en la cabeza, ¿verdad? Que son tan famosos y que juntan tanta gente y que atraen tanta gente. Y uno es Efectivo Luna, Cash Luna, ¿verdad? ¿Cash qué quiere decir? Efectivo Luna, ¿verdad? Efectivo Luna, donde todo lo vas a lograr, todo lo vas a alcanzar, vas a ser millonario, vas a tener el auto 0 kilómetros, Dios puede prosperarte, pero mi corazón tiene que estar sano. Mi única meta tiene que ser conocerle a Él, amarle a Él, abrazar el propósito de Dios. Les decía este hombre Efectivo Luna, o no sé si escucharon alguna vez a Gene Austin, que tiene el auditorio más grande del mundo. Y yo escuché algunos mensajes, en sus mensajes nunca aparece la palabra Jesús, jamás. Habla de que vas a prosperar, que lo vas a lograr, que tenés que soñar. Son tipos que motivan, pero no son hombres de Dios. Les decía, Efectivo Luna, Gene Austin, hay un Maldonado que es tremendo, uno lo puede ver, hay canales que uno puede ver algunas cosas, tremendo. No quiero seguir con esta lista, que predican no el Evangelio de Jesucristo, sino el Evangelio de Mamón. Jesús dijo, no se puede servir a dos, porque vas a servir a uno y vas a despreciar a otro. Y cuando dijo no se puede servir a dos señores, lo está diciendo en el contexto, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y pone a las riquezas en el lugar de Dios. Y el nombre del Dios de las riquezas era Mamón. Así que es el evangelio del anticristo, es el evangelio de Mamón. No centrado en Cristo, sino en el dinero, despertando en la gente una mayor codicia de la que ya hay. No se puede servir a dos señores. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y raíz de todos los males es amor al dinero. Así que necesitamos conocer la palabra, ¿verdad? Y necesitamos estar llenos del Señor. El Señor dice, por los frutos lo van a conocer. No es por lo que predican, no es por la gente que juntan, ni es por las señales que hacen. Y con esto no quiero decir que el Señor no hace señales. Yo creo que tenemos que estar centrados en la verdad, ser llenos del Espíritu Santo y movernos en los carismas y en los dones del Espíritu, porque el Señor sigue liberando a los oprimidos por el diablo, sanando a los enfermos, resucitando muertos. Dios sigue obrando porque es poderoso e ilimitado. Pero por lo general, la gente mira esto, qué es lo que predica, cómo predica, si es carismático, si tiene linda palabra, si es simpático el que predica, si junta mucha gente y si hay señales. Pero el Señor aquí dice que no lo vamos a conocer por eso, sino que lo vamos a conocer por los frutos. Y da esta indicación, por los frutos lo van a conocer. El fruto clasifica al árbol. Si yo veo un árbol que da manzanas, claramente eso es una planta de manzanas. El fruto clasifica al árbol. Y el fruto es el proceso de la vida que tiene el árbol y de un proceso invisible, silencioso e interno que produce ese fruto que no se puede agregar en forma externa. El fruto viene como consecuencia de una vida íntima con Dios y con la palabra de Dios. Hay algo que me parece importante decirlo. El diablo puede imitar todos los dones,
todos los carismas, pero no puede imitar el amor. La mayor evidencia de que un hombre, una mujer están llenos de Dios es porque aman, porque tienen esa capacidad de darse desinteresadamente a Dios y al prójimo. El diablo puede imitar todos los dones y con esto no quiero decir que no busquemos los dones. Te quiero animar a buscar los dones del Espíritu y a movernos en los carismas del Espíritu. Pero Pablo, el apóstol Pablo dice, podés tener todos los dones. Si no tenés amor, nada sos. El marco de esto es el amor. El diablo puede imitar todos los dones, pero no puede imitar el amor porque va en contra de su esencia. Lo que tendríamos que mirar es si la persona que está comunicando refleja a Cristo en su carácter, ¿verdad? Como parte del fruto, refleja a Cristo, no si predica tan lindo, si es tan simpático, no, refleja a Cristo en su carácter. Está insertado en el cuerpo, que es la iglesia. Está sujeto al cuerpo o es un llanero solitario que anda suelto por ahí. Está dispuesto a rendir cuentas, tener su vida en luz frente a los hermanos y aún hacia aquellos que cubren y cuidan su vida. Son detalles para definir un falso profeta, un falso maestro, que por ende trae falsa doctrina a nuestra vida. Dice el Señor, son lobos rapaces, lobos feroces, disfrazados de oveja. Hay un texto, yo se lo cito nomás, en Hechos capítulo 20, 29 al 32, el apóstol Pablo dice, después de mi partida, se levantarán de entre ustedes lobos rapaces. Usa las mismas palabras que el Señor Jesús. Y dice que no perdonarán al rebaño. Y que va a hacer que muchos de los discípulos le siguieran. Hechos 20, 29, 32. El Señor Jesús, en ese pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 15, da una lista de hombres que fueron usados con muchos milagros. En aquel día te diremos, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos muertos. Ahí hay una cola larga de hombres que fueron usados. Y el Señor les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esta es una frase de uno de nuestros pastores, que es el pastor Jorge Mitian, y la frase es, ser usado no significa ser aprobado. Ser usado no significa ser aprobado. Tengo que ser aprobado y ser usado. ¿Amén? Pero ser usado no significa ser aprobado. Le doy una definición de doctrina. Dani, haceme señas si cuando es tiempo de cortar, corto, Vos haceme señas. Le doy una definición de doctrina que me pareció muy buena. Una doctrina no son simplemente ideas sueltas. Toda doctrina se compone de una serie de principios bien ordenados y estructurados, los cuales dan forma a una manera de pensar y de creer. Es por eso que cuando una doctrina es creída y aceptada, viene a ser el eje rector de la conducta de quien la sigue. ¿Se entiende? Igual esto va a estar grabado. Si quieren la vuelvo a leer. Pero esta es una definición de doctrina. Una doctrina no son simples ideas sueltas. Toda doctrina se compone de una serie de principios bien ordenados y estructurados, los cuales dan forma a una manera de pensar y de creer. Es por eso que cuando una doctrina es creída y aceptada, viene a ser el eje rector de la conducta de quien la sigue. Así que esto es fundamental. Si nuestra vida está fundamentada en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, va a ser el eje rector de nuestra conducta. Pero si yo acepto una doctrina totalmente distinta o contaminada o adulterada, también va a modificar mi conducta. Algunos pasajes bíblicos, les decía, que nos
pueden hablar acerca de la importancia de tener claro este tema de no dejarnos ser seducidos por las falsas doctrinas. Hay una carta muy chiquitita que tiene un solo capítulo, que es Judas. En el versículo 3, yo voy a leer esta y luego voy a tirarle algunos pasajes y ustedes los anotan y después los revisan en casa. Así no invierto más tiempo, ¿sí? ¿Les parece? Judas. Versículo 3. Tiene un solo capítulo. Está justo antes de Apocalipsis. Tiene un título, ahí dice falsas doctrinas y falsos maestros. Y el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenías de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Yo después les animo a que lean todo hasta el versículo 14 de este párrafo de la Escritura. Así que les dice que les escribe para que ellos puedan contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Aquí les dice que hay que contender sin ser contencioso. En otro pasaje de la Escritura, la palabra de Dios dice que el siervo del Señor no tiene que ser contencioso, no habla de pelear, sino habla de defender nuestra fe. Aquí la fe que habla, no habla de la fe que yo necesito para vivir cotidianamente, sino de la fe como un paquete de verdades recibidas, un conjunto de verdades que se nos ha sido entregada para que nosotros creamos y para que nosotros vivamos. O sea, del conjunto de verdades que se nos ha entregado para que creamos y para que vivamos. Que contendáis ardientemente por la fe que una vez les ha sido dada. El conjunto de doctrinas esenciales que fue entregada en tu vida y en mi vida, que necesitamos contender. Miren, la palabra que se traduce en griego define la palabra contender como agonizar. O sea, que nosotros defendamos la sana doctrina y la verdad que se nos ha sido entregada hasta la agonía de nuestra vida. Eso significa que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Miren, leí un poco algún comentario sobre este pasaje y lo que define es cuando habla de entrar, que algunos entraron por una puerta lateral. Algo así dice el comentarista. No quiero meterme mucho tiempo en esto, termino con esto y después les paso unos textos más para que revise. Qué importante es porque estos hombres no entraron por la puerta del redil de las ovejas. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Por lo general estos hombres que entran por una puerta lateral, no por la puerta de entrada al redil de las ovejas, que es Jesús, ¿verdad? Cuando alguien entra por la puerta, es bien visible, queda bien evidenciado que es un hombre quebrantado, una mujer quebrantada, un hombre tratado, un hombre que rindió su vida al Señor, que la fe la tiene puesta en el Señor, porque entró por el lugar donde tenía que entrar. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Es la única puerta de entrada al reino. Imposible entrar por otro lado. No se puede entrar por otro lado. Es la única puerta de entrada al reino. Cada vez que yo no anuncio a Jesús
como la única puerta de entrada al reino, estoy clausurando la puerta para que otros puedan entrar. Esto tiene que estar claro en nuestra vida. Jesús es la única puerta. Y todo aquel que entra por otro lado viene con un maquillaje de oveja, pero no es oveja. Viene con una apariencia de piedad, pero su conducta niega la eficacia de la piedad. Esto le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia, apariencia. Bueno, yo les tiro algunos textos que le quiero dejar para que ustedes después lo puedan ver, porque si no nos va a llevar mucho tiempo. En Mateo capítulo 15, en el versículo 9, Jesús habla de Mateo habla de doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. En 1 Timoteo 4.1 habla de doctrinas de demonio. En Hebreos 13.9 habla de doctrinas extrañas. Les dejo dos pasajes más. Segunda de Pedro, capítulo 2, te animo a que leas todo este capítulo 2 de Pedro, y segunda de Timoteo 4.3. Habla de que muchos se iban a amontonar conforme, dice, vendrá un tiempo donde no querrán la sana doctrina, y se van a amontonar tratando de escuchar a falsos profetas y a falsos maestros. Así que hay gente que no le interesa la sana doctrina, no le interesa la persona del Señor, y buscan otra cosa. Bueno, van a tener maestros conforme a lo que están buscando. Eso es lo que dice segunda de Timoteo capítulo 4. Versículo 3, si uno va, por ejemplo, al Apocalipsis, a algunas de las iglesias, a partir del capítulo 2, ahí el Señor les habla a las iglesias, y por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice que había perdido su primer amor. Esto habla de una doctrina que tiene un activismo religioso, una hipocresía religiosa que está carente de intimidad con Dios y de dependencia de Dios. A otra de las iglesias le dice que ellos tienen dentro de la iglesia y soportan la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Bueno, yo no quiero meterme a definir un poco esto porque nos llevaría mucho tiempo. Les animo a que lo busquen. A la iglesia de Sardis le dice, acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído. Tené cuidado del descuido, la poca valoración, la liviandad. A la iglesia de Filadelfia le dicen que tienen algunos que dicen ser judíos y no lo son, tienen apariencia de cristianos y no lo son, sino que con su conducta niegan lo que realmente dicen ser. Bueno, yo les dejo esto acá y vamos a abrir un tiempo para poder hacer algunas preguntas. Amén. No sé si he sido claro, si he sido confuso. Les pido mil disculpas si no he sido muy claro. Así que estoy a disposición para que juntos podamos ir charlando lo que surja en el corazón de ustedes. Bueno, muchas gracias, Juan, muy claro, la verdad. Vamos a hacer, porque queda poco tiempo, supuestamente 9:30 tendríamos que volver a la sala general. No sé si eso se hace automático, nos mandan, pero así no tardamos tanto. El que quiera hacer una pregunta, que se desmutee y le pregunte a Juan. Se sientan en libertad de desmutearse, preguntar, así lo hacemos más dinámico. ¿Parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que le quiera decir a...? No tengan miedo, ni vergüenza. Bueno, yo pregunto, ya que estoy desmuteada. ¿Qué hacemos cuando nos cruzamos, por ejemplo, con gente así? Porque a mí me pasó una vez que yo estoy orando hace mucho por mi vecina
mi vecina va a una iglesia, y ella una vez me dijo si yo quería ir a la casa a una reunión de mujeres, hace bastante fue. Y yo, para no decirle que no, le dije que sí, y bueno, realmente fue un desastre esa reunión, y yo tenía tanta presión, me sentí tan mal, que no fui nunca más, pero la persona que estaba a cargo decía todo esto que estuvo hablando recién usted, que decía que quería justificar lo que estaba mal, y no hablaba bien de lo que decía la palabra realmente. Yo no dije ni una palabra, porque no sabía ni qué decir, me sentí muy mal, y me fui, bueno, tengo relación con mi vecina, pero nunca más fui a la reunión. Pero ¿qué hacemos cuando estamos con gente así? En primera instancia, no discutir, la palabra el Señor nos anima a no discutir sobre doctrina. Si a mí me interesa la persona, lo que deberíamos hacer es empezar a orar, que Dios nos dé la oportunidad de poder conversar con esa persona y que esa persona pueda tener inquietud de poder tal vez conocer algo más, porque no se puede dar algo a alguien que no lo quiere recibir, o que tiene el corazón lleno de otra cosa. Por lo general, y por mi experiencia personal, que me ha pasado esto, con un montón de gente y con pastores, amigos también de otras realidades, que el corazón está lleno de otra cosa, y a menos que haya una inquietud por la búsqueda de la verdad, bueno, lo seguiré amando y seguiré orando, y cuando me den la oportunidad pondré la verdad ahí, pero no te hagas mucho problema. Si te interesa la vecina, empezá a orar para que Dios... Sí, sí, sigo Este, orando, y de hecho le digo siempre que oro, pero bueno, me pasó eso que justo la líder de ella, o no sé cómo le dice, dijo un montón de cosas, y yo, ay no, Señor, las cosas que está diciendo, pero bueno, sigo orando por ella. Confío que el Señor le va a revelar a ella lo que está bien, digamos. Sí, cuando hay oportunidad y el otro está dispuesto a escuchar, uno puede decirlo, pero si no, no tiene mucho, Está mucho bien. sentido. Bueno, gracias. No, de nada. Una pregunta, Sí, Ruth. ¿cómo estás? Si bien estoy totalmente de acuerdo de que uno no tiene que ser cazadores de falsos profetas, ¿no estamos obligados a traer luz ante ciertas situaciones? Sí, sí, y nuestra responsabilidad de ser luz no podemos negarlo. Nosotros somos sal de esta tierra y luz del mundo. Pero no confrontando ni andando con este tema de andar buscando. Yo conozco hermanos que están todo el tiempo, se pierden la vida buscando a los falsos profetas y la falsa doctrina, cuando tienen que estar centrados en el Señor, y tenemos que reflejar en nuestra vida a Cristo, ¿verdad? La mejor manera de ser sal, de ser luz, es reflejar a Cristo en nuestra vida cuando nos dan la oportunidad de poder hablar, hacerlo bajo la unción, la guía y la dirección del Espíritu Santo, y con la contundencia que tiene la palabra, porque la palabra tiene un peso por sí mismo, la verdad tiene peso por sí mismo. Lo que digo es, esto obviamente que tenemos que ser sal y luz. Lo que digo es no andar buscando. Yo te decía, conozco a algunos que están todo el tiempo buscando y después posteando, subiendo, y me parece que no es pérdida de tiempo, y Dios no nos llamó a ser cazadores de falsos profetas. Sí, cuando tengo la oportunidad de decir la verdad, la tengo que decir cruda, con amor, pasándola por un corazón amoroso, porque la verdad, aún siendo verdad, si no la paso por un corazón amoroso, en vez de hacer bien puede matar, en vez de bendecir y sanar puede matar. La tengo que pasar siempre por un corazón amoroso, que es el corazón del Señor, misericordia y verdad, atalas a tu cuello. Eh, Así que, bueno, de esto se trata, ¿no? De que cuando tengo la oportunidad lo voy a decir, y lo voy a decir abiertamente, y voy a decir lo que creo, y lo vamos a respaldar con nuestra vida también. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. ¿Te pude responder o...? Sí, 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 yo pensaba en cosas como las que mencionó ella recién, ¿no? Estar en situaciones que a veces te sale de adentro decir, ay, tengo que decir algo, pero no sabes si hablar, no hablar, obviamente que el No, corazón bueno, que si me no. preguntan, si me dan la oportunidad, lo voy a decir siempre con
con gracia y con amor. Y si veo que en el marco no está como para que reciban una verdad, prefiero Callar, sí oírme, porque si no vamos a entrar en discusión. totalmente. Juan, te hago una Sí. pregunta. Hola, Juan. ¿Qué hace Johnny? ¿Cómo estás? ¿Escuchás? Sí, te ¿Cómo andás? escucho. Bien. Bueno, vos sabés que yo trabajo en una fábrica que son todos testigos de Jehová, yo, ¿viste? Y Sí, a veces ellos me hacen preguntas, ¿viste? Pero yo más o menos, yo me quedo callado, lo escucho y bueno, yo le respondo, yo le leí muchas veces en San Juan 1, capítulo 1, versículo 1, que dice que el verbo era Dios, sí, la Trinidad, y ellos tienen la palabra, el verbo era un Dios, separa la parte de la Trinidad. O sea, ahí ya, ellos se quedan, viste, como, viste, que así te miran nomás, viste. sí, Pero como sí. decís, que hay que responder con la palabra. Pero no sé, vos qué le dirías al testigo de Jehová. No, primero si me preguntan y quieren escuchar, voy a responder con la palabra, ¿no? Debo Claro. conocer la palabra, por eso creo que es Sí, un tiempo de volver a la palabra, de profundizar en la palabra, de estudiar la palabra, de incorporar la palabra, porque si no, no voy a tener contenido en mi vida para responder situaciones como estas, ¿no? sí, sí, Eh, sí. pero la palabra es irrefutable, irrefutable, así que uno tiene que responder con la palabra a este tipo de situaciones. Sí, Y sí, sí. siempre que el otro quiera escuchar o pregunte o tenga disposición, esté buscando, ¿no? Sí, a veces me hacen preguntas, bueno, pero me tengo que más o menos meter más la palabra para responderle bien. Bueno, te animo a que profundices más en la Sí, palabra, ajá, ¿no? de acuerdo. Que profundices en la palabra. Está bien. Yo les Eh, quiero, no, pregunta, dale. Después les quiero dejar 4 cositas antes de irnos a la sala general. Decime. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar, tengo una prima que la nena nació con un problema, no me acuerdo la enfermedad, y ella por mucho tiempo anduvo detrás de Cash Luna buscándolo para que le haga un milagro. Ujú. Y yo le comentaba esto, que a veces como que no se basaba tanto en la palabra, lo que él decía. Me dice, si él está tan equivocado a veces, ¿por qué hace milagros? Entonces yo en su momento, esto pasó hace un par de años, en su momento le dije que los milagros se hacen por la fe de uno, no tanto por el otro. O sea, porque es la relación entre la fe de uno y Dios. Es lo que yo le traté de explicar hace un par de años. Sí, Pero me no, quedó resonando esa pregunta igual. no De que, solamente el tema de la fe de uno, sino que siempre el milagro es por el amor que el Señor tiene al que sufre, no en virtud del que ora. ¿Se entiende? No es en virtud del que ora. No, nosotros no podemos sanar ni un dolor de muela, sea efectivo Luna o sea quien sea. Este, el Señor nos mandó a imponer las manos a los enfermos, es necesario que haya una actitud de fe. También es importante saber que la fe no es que Dios tiene que hacer todo lo que yo quiero. Yo me he encontrado con muchísima gente desilusionada con Dios porque se hizo una ilusión, yo tenía fe, lloré y la cosa no resultó, no pasó como tenía que pasar, pero la fe no es una ilusión. La fe se fundamenta en Dios, se fundamenta en la palabra de Dios, la fe tiene que estar centrada en el Señor y me tiene que llevar a descansar lo que Dios decida, porque por arriba de mis deseos de que Dios haga algo está la soberana voluntad de Dios. Dios nunca va a hacer algo que vaya en contra de su propósito, de su voluntad, ni va a hacer cosas para cumplir mis caprichos. Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para que su propósito se cumpla en tu vida, en mi vida y en la vida del otro. Pero en este tema puntual, digo que siempre el milagro, acuérdense que les dije que ser usado, esto lo dijo Jorge Mitián, ser usado no significa ser aprobado, ¿verdad? O sea, que Dios haga un milagro a mano de un tipo no es por la virtud del tipo, o por mí, digo, el tipo puede ser cualquiera, puede ser yo, Dios hizo hablar un burro en la historia de Balán y Balac. O sea, que Dios puede usar a cualquiera, no por virtud de la persona, sino por amor del Señor al que sufre. ¿Se entiende? ¿Sí?
¿Alguien más? Sí, Ahí, Lucas. Está, Matías. buenas noches, no, ante todo. Juan, quería saber qué opinabas o qué podrías aclararme una duda, ¿no?, que tengo con respecto a que estamos hablando ahora de las falsas doctrinas, ¿no? Si tenemos, digamos, es necesario denunciar, digamos, a un falso profeta, a un falso maestro dentro de una comunidad local, digamos, para que las personas, los nuevos creyentes o aquellas personas que realmente no se han convertido, no caigan en el error de falsas doctrinas. A ver, dentro de una comunidad local, o sea, dentro de la misma congregación. Claro. De la misma congregación. No un falso profeta de la misma congregación, sino que, dado, digamos, el momento correcto, ¿no? Denunciar, decir, miren, estas personas, o sea, si son conocidas, ¿no? Y uno sabe que son así. Sí, hoy yo entre ustedes hice, hago una denuncia, ¿verdad? Digo, esto, la verdad, yo creo que sí, que en la medida que podamos tenemos que denunciar y decir lo que realmente creemos. Es una manera de orientar. ¿Sí? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Sí. ¿Cómo te va, Claudia? Bien, sospecho que anda mal mi internet, así que si me ven toda entrecortada, es acá en casa. Una consulta con esto de las falsas doctrinas, ¿no? Pensaba, ya que son doctrinas de demonio también, cuando una persona consume mucho, una persona, un pastor, un predicador que no tiene nada que ver con Dios, si le está abriendo una puerta a los demonios, una puerta, ¿no?, en el mundo espiritual, y esa persona después termina turbada, perturbada, y me pregunto al mismo tiempo si una clara señal de que está consumiendo algo que no viene de parte de Dios es la incredulidad. Se empieza a sentir como que empieza a dudar de un montón de cosas. Si la incredulidad por escuchar este tipo de cosas puede ser también una señal, ¿no? Digo, no sé. Sí, yo no tengo duda de que cuando uno se abre por fe a escuchar o a recibir, se abre, si vos te abrís por fe a la presencia del Señor, el que viene a tu vida es el Señor. La fe siempre es como el cable conductor. Si nos abrimos a la influencia de alguna persona en particular, o a un mensaje y ponemos fe, también nos abrimos a la influencia de demonios, y en este caso son doctrinas de demonios, que vienen a solapada. Ninguno va a decir esto es una doctrina de demonio, pero son doctrinas extrañas. Uno escucha cada cosa por ejemplo, yo lo escuché a este pastor Maldonado hablar acerca de la caída del hombre y la mujer, y en Génesis dijo que cayeron en pecado por no haber dado los diezmos, una cosa más agarrada de los pelos, no tenía nada que ver eso. Pero sí hay una influencia espiritual, y se va generando toda uno va dándole lugar a esas doctrinas y va generando una conducta, ¿sí? Que hay toda una conducta que después se manifiesta en la vida personal de cada uno. Desmuteate, Claudia. Gracias. Sí. ¿Alguno más? Lucas. Lucas, dale. Preguntá, yo iba a preguntar. Pues. Ah, no. ¿No? Ah, bueno. No, yo les digo, ¿qué herramientas tenemos como para no ser engañados o no para no caer en seducción de estas falsas doctrinas? Tenemos la plenitud del Espíritu Santo es fundamental. La llenura del Espíritu Santo es fundamental. Para un hijo de Dios, para un discípulo de Cristo, ser lleno del Espíritu Santo no es optativo, es un mandamiento. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y es el que nos guiará a toda verdad. A mí me pasa muy a menudo que escucho algo y viene la prédica, viene tan bien, viene tan linda, y yo me siento, pero después llega un momento que adentro siento que el Espíritu Santo me dice, esto no, esto no. Y después voy a la palabra y el Espíritu Santo lo confirma con la palabra. Ahora,
es vital. Para un discípulo de Cristo, ser lleno del Espíritu no es optativo. No es optativo. Vos decís, si estoy lleno del Espíritu, no sé, un poquito lleno, no se puede estar un poquito lleno. Esto es como cuando una mujer está embarazada, no puede estar un poquito embarazada. ¿Está embarazada o no está embarazada? Necesito ser lleno del Espíritu Santo, mantener la llenura del Espíritu Santo. Necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Esto implica estar atento, centrado, no disperso, enfocado, sensible, con un mayor discernimiento, prestar atención, pensar en las cosas del Espíritu, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, necesito ser lleno, necesito ser guiado, necesito ser ministrado por el Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo, estar sensible al Espíritu Santo, tener una relación mucho más intensa e íntima con la persona del Espíritu Santo, porque si hay alguien que me va a guiar a la verdad es Él, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Y ministrar bajo la plenitud, la guía y el poder del Espíritu Santo cuando tenemos que hablar o compartir con alguien. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, la guía y la administración del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo segundo que digo, tenemos la palabra profética más segura, la que no tiene que ser sometida a juicio. Dice que cuando uno profetice, los demás juzguen. Toda palabra profética tiene que ser juzgada por gente espiritual. Y dice que la Biblia, la palabra profética más segura, la que no tiene que ser sometida a juicio, nosotros la tenemos, así que necesitamos conocer la palabra. La mentira retrocede cuando tengo verdad. Si no hay verdad en mi vida, no hay manera de rebatir la mentira del diablo. ¿Amén? Necesito meter verdad en mi mente y en mi corazón. Estas cosas van juntas, no es que si estoy lleno del Espíritu no necesito la palabra. Necesito la palabra y necesito el Espíritu Santo llenando mi vida. Lo tercero que digo que necesito es ejercitarme en los dones del Espíritu. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, el apóstol Pablo nos habla de los dones y ahí habla de un don que es el don de discernimiento de espíritu. Y nosotros tenemos que ejercitarnos en los dones. Si estoy lleno del Espíritu, nosotros tenemos que ejercitarnos y funcionar en los carismas del Espíritu. La vida que Dios nos dio no es una vida natural, es una vida sobrenatural. La vida cristiana normal es una vida de sobrenaturalidad y la iglesia cristiana normal se mueve en los carismas del Espíritu. Amén. Y hay un don que es el don de discernimiento. Pero el Espíritu Santo que está en mí es el Espíritu de discernimiento también. Amén. Es el que me va a guiar a toda verdad. Y lo último que digo, necesito madurar espiritualmente, porque los que están maduros espiritualmente tienen los sentidos ejercitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Necesito crecer, madurar, profundizar. Y para esto necesito comunión con el Señor, necesito ir a la palabra, necesito la iglesia, necesito el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende, no? Entonces estas 4 cosas me ayudan, pero si tengo todo esto, es muy difícil que pueda ser seducido por una falsa doctrina o por un falso maestro. Porque yo di todo un panorama y me había quedado esto pendiente. Digo, pucha, no tenemos nada para rebatir esto. Sí, tenemos un montón de cosas. No hay ninguna posibilidad de que un falso maestro, una falsa doctrina venga si estas cosas están presentes en nuestra vida. No sé si hay tiempo para alguna pregunta más. Sí, hay tiempo. Tenemos que esperar que el hospedador nos vuelva a mandar a la sala general. Sí. Así que si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. O aún sobre estos temas que tiramos recién, ¿no? De estas 4 elementos que nosotros contamos para poder no ser seducidos.